Nos habló y dio un ejemplo de un presidente norteamericano, Ronald Reagan, que sufrió un atentado. Le dispararon y fue bien dramática la escena porque la muestran después en televisión en vivo, cómo le disparan y la reacción de todos los guardaespaldas de él tirando al presidente de un golpe dentro del auto, otro saltando, cubriendo al presidente con su propio cuerpo. De hecho, uno de los guardaespaldas sufrió también graves consecuencias, pero el resultado final de que él quedó con una bala. Si empezamos a pensar en situaciones de este tipo, no tan solo a este presidente, sino que muchas personas han sufrido atentados donde alguien en forma inescrupulosa le dispara con el fin de asesinar. Recuerdo, por ejemplo, ¿alguien se acuerda de un Pama también en décadas pasadas que le dispararon? ¿Se acuerdan o no? ¿Eh? Y así es mucha gente. Hay otros que el intento de asesinato fue efectivo. Por ejemplo, un líder norteamericano también, cristiano, evangélico, bautista, el doctor Martin Luther King. Sufrió un atentado, pero a él realmente lo asesinaron. Entonces, si empezamos a revisar la historia a nivel mundial, incluso a nivel sudamericano, y si llegamos a Chile, y si nos centramos en Santiago, nos vamos a dar cuenta de que en la historia de la humanidad han habido muchas veces intentos de asesinar a alguien. En muchas oportunidades con resultados favorables para quien lo intentó y desfavorables para quien tuvo que fallecer producto de ese balazo o balazos. La mente del hombre es una mente por momentos desquiciada, porque no tan solo han habido atentados con una bala, con una pistola. Si empezamos a recordar, hace unos días atrás, solamente en Holanda, en una mezquita, un tipo se metió a la mezquita y iba con una cámara GoPro y grabó y transmitió en directo la masacre de muchas personas. La semana pasada en Holanda. ¿Cuántas? Nueva Zelanda. Perdón, en Nueva Zelanda. Lo que pasa es que los días después en Holanda también pasó algo parecido. Gracias por la corrección. Sí. Entonces, el hombre, el ser humano, por algún momento se desquicia y provoca que al final la sociedad entera o quienes viven en el sector cunda el temor. Luego del atentado de Nueva Zelanda, a la semana siguiente llegó un aviso a Cencosud, a la torre, a la gigante. ¿Lo escucharon? Donde citaban a todos los anarquistas a que alguno llevara armas y disparara contra la gente que estaba en el edificio. Hoy día lo están investigando. Seguramente fue una bravuconada, algo de la boca hacia afuera, pero ¿y si hubiera sido cierto? El temor. Esta gente provoca temor. Después del 11 de septiembre en Estados Unidos, con la caída de las Torres Gemelas, independiente del argumento que pudiera haber a favor o en contra de quién fue quien realmente las destruyó, independiente de eso, después de eso Estados Unidos quedó en un estado de shock. Y las leyes aéreas, no tan solo en Estados Unidos, sino que en el mundo entero cambiaron. Y los requisitos para ingresar a Estados Unidos y a Europa cambiaron. Y la forma en que te revisaban también cambiaron. Porque provocó temor. Provocó temor. Y hasta el día de hoy mucha gente siente temor de viajar a Estados Unidos o de viajar a Europa. No todos, pero hay gente que son muy sensibles al temor. Y su corazón se altera. Y imagínense, se suben a un avión y se sienten al lado de un señor alto, moreno, de barba larga, que anda con túnica y no es verde, tiene otro nombre en la cabeza. Y un turbante, y sin lugar a dudas es árabe. ¿Ya le tienen miedo por eso? Inmediatamente se va a imaginar, bueno, aquí no puede pasar algo en el avión. O sea, el hombre provoca de esta forma temor. El temor es algo que cuesta sacárselo del corazón en algunos momentos. Y hay situaciones en nosotros que no han sido una bala, no ha sido una bomba, no ha sido una amenaza telefónica, pero que nos provocan temor. De diversas formas. Hay cosas en nuestra vida que nos provocan temor. ¿Lo golpeó?
Ahí salió. El temor viene del latín timor, es una alteración del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Hay otra definición que dice que es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y por último dice, es la sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Volvemos a la primera, bien simple, alteración del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su persona. Es una presunción de algo que pudiera pasar a futuro. Y hay personas que producto de ese temor caen en ansiedad y se empieza a provocar un sinnúmero de situaciones que esa persona no vive tranquila, producto de un hecho puntual, de algo que ocurrió en algún momento. Estoy mirando. Disculpa, hija, pero voy a tener que decirlo. No. Fiorelita, ¿te gusta cuando los papás te dicen vamos a ir al campo? ¿Sí o no? Sí. Fiorelita, ¿te gusta cuando yo te digo vamos a ir a quedarnos un mes a la playa? ¿Ah? No. No. El lugar donde yo mejor duermo, es en la playa. Ojalá sea en la misma arena, sintiendo el ruido de las olas. Pero mi hija no. Ahora, esto tiene una causa, que lo hemos conversado, hemos orado. En el año 2010, para el gran terremoto aquí en Chile, cosa que mis hermanos venezolanos no han vivido, gracias a Dios. Cuando nos vea correr, preocúpese. Pero si no corremos y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, quédese tranquilo. Fiorella estaba en la playa. El año 2010 Fiorella estaba en la playa, era una bebé, una pequeñita. La casa en la playa y estábamos a 50 metros del mar. Pero no el hecho de estar 50 metros del mar lo que le asustó, sino que fue la reacción de quienes estaban en la casa. Porque algunos se preocuparon y tuvieron mucho temor. Otros no. Pero ella, como era bebé, chiquitita, vio la reacción de todos y eso le quedó grabado. Entonces ella prefiere en lo posible no ir al mar. Ahora, nada perfectamente, o sea, nada mucho mejor que yo. Y ella aprendió a nadar en el mar, no en la piscina. En el mar, nada, pero muy bien. Entonces, hay cosas que nos suceden en nuestra vida y que nos provocan temor y que no nos dejan tranquilos. ¿Ya? Y vaya que nos marcan. Bueno, luego de haber escuchado a Jorge hablándonos de como un preámbulo a lo que era la sanidad interior, el pastor nos habló acerca del perdón, del amor, ¿ya? Del amor que a través de Jesucristo llega a nosotros y cómo también nosotros tenemos que saber perdonar. Y ocupó el ejemplo de el Señor que llama a uno de sus deudores, le perdona una gran deuda, pero él se va contento porque me perdonaron la deuda. Así que no se va a ir contento. Si te perdonan una deuda de algunos cientos de pesos, yo me voy a salir de la vida. Pero se encontró con alguien que le debía plata a él. Y olvidando el perdón que había recibido, fue implacable y no perdonó a su concierto. El perdón. Un tema interesante que tenemos que tenerlo siempre presente. La otra, por favor, amigo. ¿Quién te parece que no está funcionando? Este hombre que había sido perdonado, ¿ya? Había sido perdonado. Antes de ser perdonado, él sabía que
si no pagaba, iba a tener problemas. Porque el temor causa estragos en la persona que se ve enfrentada a esta situación. El temor hace que nos sintamos inseguros y solos en todo lo que emprendamos. El temor es un mal consejero que nos habla negativamente a cada instante. El temor es uno de los mayores opositores al desarrollo espiritual de los cristianos, el cual se interpone en el camino para impedir o continuar en la misión que Dios nos ha encomendado. El temor debilita nuestro espíritu de conquista, trayendo el desánimo para que no nos realicemos en áreas importantes de nuestra vida. No tan solo en el área de que estamos involucrados nosotros, cristianos, que tenemos que salir a entregar el mensaje de Jesucristo para que otros conozcan cómo Dios los ha amado, como a mí me amó primero. Entonces a veces me encuentro con un no frente a algo que yo estoy proponiendo a alguna persona, y eso a mí me da temor, y ya no quiero volver a enfrentarme a ningún desconocido más, porque ese no rotundo me afectó demasiado. Entonces me debilita el temor al rechazo, a que no quieran aceptar lo que yo estoy ofreciendo. Cuando comenzamos a trabajar acá, buscando las diferentes formas de evangelismo, ofrecimos café en el invierno, bebida o jugo helado en el verano. Como estábamos cerca del supermercado, a las personas que venían con las bolsas cargadas, nos acercábamos a ellos para decirles: acompaño por un par de cuadras y llevamos la bolsa. Pero la gente muchas veces reacia, no tomó café, no bebió agua, y fue un rotundo no cuando les ofrecíamos llevar las bolsas. Porque al enfrentarse a un desconocido que te quiere ofrecer algo, en el ambiente colectivo hoy día es: no aceptes nada de un extraño. Muchos padres a sus hijos no les dejaban recibir el dulce que nosotros queríamos entregarles. Hay otros que sí, pero había muchos que no lo aceptaban porque hay temor. Entonces el temor nos lleva a mirar las circunstancias con ojos naturales y no con los ojos de Dios. Entonces mucha gente nos miraba con temor cuando queríamos favorecerles en algo, pero no. Algo puede causarme lo que ellos me van a ofrecer. El temor es un freno que nos impide emprender nuevos desafíos. Como ya fracasé una vez, no me atrevo a salir y empezar de nuevo, porque ya fracasé. Porque ya fracasé. Y esto es en todas las áreas de nuestra vida. El temor es algo que cuando nos sucede algo nos marcó. Si no somos capaces de sacarlo de una vez y para siempre, va a estar siempre presente y se va a transformar en una pesada cruz que vamos a tener que llevar el resto de nuestra vida, y va a provocarnos estas cosas. Es un mal consejero que nos habla negativamente. Es un opositor a mi desarrollo personal como individuo en la sociedad en que estamos involucrados, pero también en mi desarrollo personal con Dios y lo que Dios quiere proyectar de mi vida hacia el resto de la comunidad donde yo estoy involucrado. No tan solo dentro de la iglesia, sino que de la comunidad donde estamos involucrados. Nos debilita. Nos debilita. El estar en una iglesia cómoda durante 10 años, sirviendo en el liderazgo, enseñando, cantando, siendo profesor de escuela dominical, era un trabajo entre comillas, pero que hacíamos con cariño, con amor, porque estaba en una iglesia donde estaban las comodidades y estaba todo para poder hacerlo bien. Pero un día determinado a un señor llamado Roberto Lara se le ocurre: ¿por qué mejor dejamos la comodidad y el descanso de la iglesia y no nos vamos a predicar y partir de cero? Sin micrófono, sin batería, sin guitarra, sin parlante, sin amplificación, sin silla, sin un lugar donde poder concentrarnos a aprender del Señor. Y conversó con uno, conversó con otro, conversó con otro. Nos desafió junto a su esposa a salir de la comodidad para partir de cero. No crean que para todo el grupo que partimos fue: oh sí, vamos de inmediato. Surgieron temores, surgieron dudas, porque había que partir de cero. De cero. Cuando Dios llama a Josué a que tome el liderazgo que había de dejar Moisés, Josué tuvo miedo, tuvo temor, porque lo que miraba hacia atrás era el liderazgo fuerte de Moisés, que durante mucho tiempo guió al pueblo.
Y ahora Moisés no estaba y tenía que ser él el que tomara la labor que Moisés desarrollaba con un pueblo que Josué había visto que era porfiado, era complicado, que tenían conflictos. Pero la voz de Dios a Josué le dice, ustedes lo saben de memoria, ¿cómo dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Señor, Jehová Dios, estaré contigo. Echa fuera el temor, Josué, porque no estás solo. ¿Se recuerdan de, tienen que recordarse, ¿se recuerdan de Mefiboset? ¿Cómo vivió Mefiboset? ¿Tenía temor o no tenía temor? ¿Ah? ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Y qué tuvo que suceder para que perdiera el temor? Para que pudiera sentarse donde lo están invitando a sentarse. Tuvo que tomar una decisión de creer en lo que le estaban ofreciendo. El temor. ¿Cuántos temores hay en nuestra vida? ¿Funciona ahora? Dale otro. Ahí está. Jacob. Esta es una. Vamos a contar dos historias rápidamente. Jacob, hijo de. Ahí está. ¿Hijo de quién? Por favor, hermano, no me dejen mal. Hijo de Isaac. ¿Ya? Entonces, en Génesis capítulo 27, en el verso 41, cuenta la historia, en la parte final, de cuando ya adultos, Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Eran dos hermanos, y en esa época Dios bendecía a través del padre al hijo mayor, al primogénito. Y había una promesa para él. Y aquí se involucró la mamá de Jacob, y se coludieron, y junto a Jacob con su madre, engañaron a su padre para que la bendición, en vez de recibirla Esaú, la recibiera Jacob. Y esto lo compró Jacob, ofreciéndole a su hermano, que venía con hambre. Por eso, hermanos, tengan cuidado cuando lleguen con hambre. Porque a través del estómago que tengo hambre me puedo comprometer, como dice Roberto recién aquí, a cualquier cosa. Es un arma de doble filo para los varones que llegan del trabajo y su esposa le está esperando con un gran. No, la esposa lo hace con cariño, siempre con una doble intención. Esaú venía con hambre y aceptó la propuesta de su hermano. Ya, yo te doy la primogenitura y tú dame las lentejas porque tengo hambre. Pero a contar de ese momento, no tan solo fue un robo, sino que fue una herida en el corazón de Esaú, una herida tremenda. Y si vemos lo que dice Génesis 32:7, Jacob tuvo gran temor porque su hermano se comprometió a matarlo. O sea, no tan solo fue el enojo y decir cuando te encuentre te voy a pegar un puñete o devuélveme lo que me has robado. Ya no podía devolverle nada. Su hermano se comprometió a matarlo. A matarlo. ¿Y ustedes creen que la vida de Jacob fue dichosa y feliz a contar de ese momento? La pasó mal cuando se enamoró. Tuvo que trabajar 14 años por la mujer que él amaba. Los primeros 7 los trabajó felices. Pero cuando le entregaron a su esposa se dio cuenta que no era la que él quería. Tuvo que trabajar 7 más para recibir realmente la mujer que él quería, que era Raquel. Pero dentro de su corazón también él sabía que no podía encontrarse de nuevo con su hermano, porque el día que se encontrara con su hermano le iba a pasar muy mal, demasiado mal. Entonces Génesis 32 verso 11, si alguien lo tiene a mano lo podemos leer completo. Dice, comienza diciendo: líbrame de la mano de mi hermano. Líbrame, Dios, líbrame de la mano de mi hermano. Oiga, qué tremendo. Quienes tenemos hermanos
hermanos de sangre, pensar que Jacob tuvo miedo de que su propio hermano lo matara. O sea, yo jamás he tenido miedo de ninguno de mis hermanos. De que peleé con ellos, peleé. Pues, éramos 8 hermanos, imagínense. O sea, somos 8. De que peleé con ellos, nos agarramos a combo varias veces. Hasta que llegaba mi papá. Ahí no pasaba nada, estaban todos felices. Todos amigos. Ocupa nomás mis zapatos, no hay problema. Quédate con la camisa puesta, así. ¿Para qué? Pero el papá, que es papá, sabe y conoce a los hijos como Dios nos conoce a nosotros. Así que mi papá inmediatamente se daba cuenta y nos llamaba. Líbrame de la mano, hermano, dijo Jacob. Y llegó el momento en que se tuvieron que encontrar. Jacob ya estaba casado, tenía hijos, tenía esclavos, tenía siervos, tenía ganado. Y Esaú, lo mismo, y se enfrentan. Pero Jacob crea toda una estrategia para ese momento. Crea toda una estrategia en ese momento, sabiendo lo que podía acontecer. Su hermano era fuerte, Esaú era cazador, por lo tanto estaba acostumbrado al uso de armamento. Jacob no, trabajó siempre en el campo, era más tranquilo, más apacible, y se iba a enfrentar a su hermano, al que había juramentado, apenas lo viera, matarlo. Entonces el temor que vivió durante mucho tiempo en su corazón de escapar de la cercanía de su hermano, ahora lo vio cercano, lo vio real. Aquí está mi hermano, me va a matar, tengo que hacer algo para que no lo haga, tengo que ver la forma en que no lo haga, en escapar de esta situación. Y ustedes pueden ver la historia del capítulo 27 de Génesis a Génesis 34. Y sí, por favor, que alguien lo lea. Génesis 33, verso 4. Se encuentran frente a frente todo el grupo de Jacob y todo el grupo de Esaú. Y hay algo interesante que en este verso nos dice. Jacob, cuando ordena a su familia, al final deja a José. ¿Ya? Ese es un dato importante en esta historia. Al final deja a José. Ordena todo, es una estrategia, y al final, como observando todo, deja a José. ¿Alguien tiene el verso Génesis 33, 4? Por favor, que lo lea fuerte. ¿Sí? Dale. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre el cuello y le besó, y lloraron. ¿Va? ¿Ahí? Pero Esaú corrió. O sea, cuando vio a Jacob, el odio que sentía, la rabia que sentía, cuando supo de su encuentro con Jacob, ese dolor, ese miedo, o sea, no, esas ganas de agarrarlo del cuello y matarlo porque lo que había sucedido, desaparece. Y corre hasta su hermano y lo abraza. Lo abraza. Se provoca en ese momento la reconciliación. Dios había escuchado el ruego de Jacob, diciéndole: Dios, líbrame de la mano de mi hermano. Pero tiene que haber algo, tiene que haber una reacción de ambos para que se complete el círculo que Dios tenía predispuesto. Perfectamente podrían haberse quedado separados, viviendo Jacob en un lado y Esaú en otro. Y con los años el temor se iba a ir achicando, iba a permanecer aquí, pero se iba achicando. Tal vez a mi hermano no lo voy a ver nunca más. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que porque yo me voy a vivir a Europa o a la China, mi diferencia, mi dolor, mi temor por una situación o algo que he vivido con una persona determinada aquí en Chile desaparezca. Dios quiere que no por la distancia, sino porque hay algo que, provocado por su mismo amor en mí y en la persona con la cual he tenido el problema, se solucione. Tal vez cuántos de ustedes que vienen de Venezuela y de cualquier lugar de Venezuela se han venido a Chile buscando una nueva expectativa de vida, pero en algún momento recuerdan que hay algo que quedó atrás en el pasado y que hoy día todavía a mí me hace daño, me entristece, me angustia, me aflige, me da temor. Estoy en Chile, Venezuela quedó atrás.
me proyecto aquí en Chile, pero hay algo que siempre me queda dando vueltas. De Arica, de Iquique, o quienes vivimos en Santiago colocamos barreras de distancia de una comuna a otra. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que perdonemos, seamos perdonados, que solucionemos el problema, porque si no ese temor va a seguir dando vueltas en nosotros. Dale la otra. ¿Está buscando? Está pensando. Bueno, mientras piensa. Este es José, el niño o el adolescente que estaba atrás, viendo cómo su papá se reconciliaba con su hermano. O sea, él sabía la historia. José tiene que haber sabido lo que pasó, porque él no podía ir a ver a su tío, a sus primos. Y él estaba ahí observando cómo se provocaba la reconciliación, cómo había perdón entre su papá y su hermano. Era un testigo, era un actor secundario. Pero dentro de la vida de José comienzan a haber situaciones que le empiezan a provocar también distancia con su familia. Génesis 37:18 vemos que producto de unos sueños que José tuvo, y se los cuenta a su papá y a sus hermanos comenzaron a verlo con recelo. ¿Qué se cree este? Miren lo que nos está diciendo, que nosotros un día vamos a arrodillarnos delante de Él, que Él es el sol, nosotros la estrella. Está loco. Como hermanos mayores comenzaron a sentir recelo, pero en ese capítulo y verso específico dice que los hermanos conspiran para matarlo. O sea, ya no era tan solo anda a molestar a otro lado, anda a contar los sueños a otra persona, o déjate de molestar, niño engreído, vanidoso, ególatra. Ya no tan solo eran palabras, sino que ahora pensaron en matarlo. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a personas que con sus dichos, con sus palabras, con sus actitudes nos molestan? A veces su presencia incluso nos molesta. Y se comienzan a provocar diferencias con esas personas. En esta familia pasó eso. Hasta que ya los hermanos reventaron, hay que matarlo. Pero cuando estaban decididos a hacerlo, uno de los hermanos intercede por él. No lo matemos. Y en Génesis 41, versos 51 y 52, cuando ya había transcurrido toda la historia de José, vendido por sus hermanos, que llega a la casa de Potifar. Cuando estaba con casa de Potifar, quedó como administrador de todos los bienes de Potifar. Como José ya era un hombre fornido, la mujer de Potifar lo miró con ojos no muy agradables. O eran ojos agradables. Muy agradables. No, eran agradables. ¿Para qué estamos con cosas? Comenzaron a pasarle cositas a la mujer de Potifar cuando veía a José. Cuando lo veía con la pala y el chuzo, a lo mejor ahí los músculos de José le llamaban la atención. Por eso yo no hago el jardín en mi casa. José tiene que arrancar. La mujer se desnuda. Lo desnuda. Y le dice, aquí estoy. Y José dice, no. ¿Cómo voy a hacer tan grande daño a Dios primero? Y luego a mi amo, que me ha dado toda su confianza. Y se arranca. Y cuando se arranca, la mujer comienza a gritar, quiso abusar de mí. Producto de eso, a la cárcel. En la cárcel pasa un tiempo encerrado como esclavo, hasta que un panadero y un copero tienen un sueño. José se los revela el sueño, y lo único que le pide a José, bueno, cuando ustedes estén con Faraón, acuérdense de mí. Se les olvidó completamente, se les olvidó, pero hasta que pasaron no unos días, sino que pasaron 2 años más o menos, y el Faraón tiene un sueño. Y ahí se acuerda, no, José lo puede interpretar. José lo interpreta, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Toma José, tú eres ahora el segundo después de mí, dueño absoluto de Egipto. Hacía lo que quería, se casó, y cuando se casa,
Por supuesto tiene hijos. Génesis 41, 51 y 52. Cuando nacen sus hijos, José dice: Dios me hizo olvidar. ¿Pero olvidar qué? Alguien que lo busque, por favor. Génesis 5. Trabajo y toda la casa de mi padre. Y después el 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Dios al nacer sus hijos les coloca los nombres y dice: Dios me hizo olvidar mi casa y la tierra donde yo vivía. Y el segundo me hizo olvidar la tierra de mi aflicción, porque en su vida había quedado marcada con temor, con angustia, con dolor, el hecho de haberse enfrentado a sus hermanos y que sus hermanos quisieran matarle. Sigue la historia y llegamos al capítulo 42, vayan anotando, una historia muy linda. Y cuando se enfrenta José con sus hermanos, cuando se enfrentan ya, luego de una vez y que los devuelve, después vuelven de nuevo por más alimento, y cuando José se les revela, dicen: yo soy. En el capítulo 42, versículo 21, uno de los hermanos recuerda y dice: vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que no le hiciéramos daño. Sus hermanos vieron la angustia de su alma, vieron el miedo, vieron el temor que se apoderaba de José cuando ellos, más grandes, más fuertes, querían matarlo. Pero no les importó la angustia de su hermano pequeño. La vimos, lo recuerda, pueden verlo. Génesis 42, 21. Uno de los hermanos dice: vimos la angustia de José. La vimos cuando él nos rogaba. ¿Ustedes han visto rogar a alguien? ¿Ustedes han rogado a alguien alguna vez? No es decirle una vez: ayúdame, ten piedad de mí, perdóname, sino que es en forma reiterada, es el pedir, el suplicar: por favor, por favor. ¿Cuántas veces nos hemos ido a Dios en angustia, en aflicción, rogándole que tenga misericordia de nosotros o de alguien a quien amamos? Estos hermanos vieron la angustia de José cuando iban a matarlo. Todas las citas, por si acaso, están en la Reina Valera. No he ocupado hoy día NBI ni versión actual. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Seguimos avanzando en la historia y en el capítulo 45 se produce ya el encuentro. José se saca la máscara, tal vez, y es uno de los pasajes de muchos que conmueven cuando lo podemos imaginar o cuando podemos verlo en alguna película que esté bien hecha. Los tiene a todos al frente, ya incluso a su hermano pequeño Benjamín. Y este es Génesis capítulo 45, versos 14 y 15, dice que ya no aguanta más, corre, se echa sobre el cuello de su hermano Benjamín primero y llora profundamente. Pero no era el lloro que cae en lágrimas y que... no, era un lloro con gemidos. Y luego hace lo mismo con el resto de sus hermanos. En ese momento la angustia, el temor que llegó a su corazón cuando años atrás sus hermanos habían querido matarle, producto de la odiosidad, de la maldad que había en sus hermanos, en un grupo de sus hermanos. Ese temor y ese miedo se apoderó de José. Logró sacarlo un tiempo, logró mantenerlo encapsulado, pero en su corazón todavía estaba ese temor de saber qué pasa con mis hermanos. ¿Me seguirán amando? ¿Me recordarán? ¿Me echarán de menos?
Me sacaron de mi familia. No me dejaron ver a mi padre, a mi madre. Todavía estaba en su corazón, pero lo había encapsulado para lograr hacer la labor que Dios también le había permitido que cumpliera, tanto en casa de Potifar, en la cárcel y ahora como segundo después de Faraón. Pero todavía estaba en su corazón ese temor y esa angustia. ¿Cuándo desaparece? Desaparece cuando ya por fin se revela a sus hermanos. Él ya había perdonado. En su corazón ya no había rencor. Y tal vez nunca lo hubo. Pero todavía había algo en él. Y cuando ve a sus hermanos, él corre, se echa sobre su cuello y dice: yo soy José. Y llora con ellos. Y fue tanto su llanto que es escuchado y le cuentan a Faraón lo que estaba sucediendo. Y una vez que Faraón sabe que José se había encontrado con sus hermanos, Faraón mismo prepara todo un plan, un diseño para que la familia completa de José viniera a vivir a Egipto. Por supuesto que detrás de esto también hay todo un plan de Dios. Hay un tremendo plan de Dios. Pero puntualmente, a través de estas dos historias quería comentarles o que recordáramos cómo Jacob, cómo José viven en temor por una situación vivida en el pasado con su propia familia, con su hermano, con sus hermanos, y guardaron temor. Y ese temor no desaparece hasta que no hay perdón. Y el perdón no tan solo es un perdón que yo lo pienso y lo siento, sino también tiene que llegar a ser concreto. Y Dios provee las oportunidades para que esto se concrete. Jacob con Esaú se encuentran. José y sus hermanos se encuentran. Víctor se encuentra con su hermano menor. Roberto se encuentra con su hermano mayor. Pedro se encuentra con su papá. María se encuentra con su mamá. Pedro se encuentra con su primo. Porque muchas veces en nuestras relaciones familiares hay situaciones que nos marcan y que nos provocan un temor en el momento y nos separan de nuestra familia o de nuestro entorno a futuro. Y no nos queremos acercar, nos alejamos y a veces colocamos como barrera la distancia, pero sigue en nuestro corazón con esa situación marcada, porque no hemos todavía perdonado como Dios quiere que perdonemos. En Chile y en el mundo, frente a las situaciones que como naciones o como sociedad hemos vivido, hay una frase que dice: ni perdón, ni olvido. Y cada cierto tiempo, en ciertas épocas marcadas, hay personas que salen a protestar. Y uno se encuentra con que hay niños, no sé, de 15, 18 años, o personas ya de 25, de 30, que no estuvieron en el año 73, ni vivieron ese periodo, donde aquí en Chile lamentablemente hubo mucha masacre, mucha maldad, mucho odio, mucho rencor, mucha división. Pero el odio, la maldad, el rencor se va transmitiendo de generación en generación. Y esos padres le transmitieron el odio a sus hijos y a sus nietos, y tal vez a sus bisnietos. Y hoy día quienes salen a protestar y a reclamar ni perdón ni olvido son los nietos o bisnietos de personas que vivieron con dolor tal vez en el año 73 al 80 y tanto. Y lo mismo vemos en el mundo. Se transmite. Lo que me sucedió a mí una vez, lo voy transmitiendo. Y como yo odio, mi hijo odie, mi nieto odie, mi bisnieto odie. ¿Y qué es lo que estamos provocando? Estamos provocando inseguridad. Estamos provocando angustia. Estamos creando a personas que no van a vivir tranquilas. Porque cada vez que se recuerde el 11 de septiembre, van a recordar: no, es que los militares hicieron esto y esto. Ni perdón, ni olvido. Y lo vemos en Argentina, y lo vemos en Brasil, y en otros países latinoamericanos en menor escala tal vez, pero también ni perdón ni olvido. Pero ¿qué nos enseña Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros a través de Cristo? Dale, por favor, otra.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor en sí lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y la perfección del amor? La perfección del amor, ustedes y yo la hemos visto a través de Jesucristo, en la cruz del Calvario, donde Él, no teniendo ninguna culpa, ni ningún pecado cometido por Él, lleva sobre sus hombros el pecado que nosotros hemos cometido, la vida que la humanidad completa había cometido. Su amor es lo que cubrió la multitud de pecados que hemos cometido nosotros. Su amor, manifestado con la entrega de su vida en la cruz del Calvario, es la que nos permite hoy día a nosotros entrar libremente ante el trono de la gracia para pedirle socorro oportuno, para pedirle perdón por lo que he cometido, para pedirle misericordia frente a situaciones por las que estoy pasando. Pero fue porque su amor abrió las puertas para que yo pudiera ingresar. Porque el perfecto amor es el amor de Dios a través de Jesucristo. Él abre la puerta y ahora yo puedo entrar. Yo decido entrar, porque Él no me obliga, soy yo el que decido entrar. Y entro confiadamente porque sé que ahí voy a encontrar lo que mi alma está necesitando. Y ese amor es el que echa fuera el temor. Ese amor es el que puede sacar lo que en mi corazón está guardado. Porque Él me perdona a mí primero. Y Él me da la fuerza y me da el amor para que yo también pueda perdonar. Perdona. Dale otra, por favor. Ahí bien. Cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Timoteo era joven, y él le dice: Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio de Jesús, ni tampoco de mí, sino participe de las aflicciones por el Evangelio. Porque es el poder de Dios el que actúa en nosotros, y el que nos ha salvado y nos llama con llamamiento santo, no conforme a lo que somos o a la obra que tenemos, sino según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A través del Espíritu Santo, Dios nos da poder, amor y dominio propio. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros a través del Espíritu Santo. Jesucristo le dice a sus discípulos: el Espíritu Santo va a venir, va a estar con ustedes, pero más importante que esté con ustedes es que va a estar en ustedes. En ustedes. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos poder, tenemos amor y tenemos dominio propio. El poder para poder hacer cosas, el amor para esas cosas manifestarlas de la forma en que Dios quiere que las manifestemos. Porque si no lo hacemos con amor, por mucho sacrificio que hagamos, por mucho poder que demostremos, va a ser como un címbalo que retiñe, como dice Pablo en la carta a Corintios. Va a ser una campana que suena. Reparto mis bienes, entrego dinero, doy mi vida, pero si no lo hago con amor, de nada sirve. Entonces Dios nos da el poder para hacer cosas, pero nos agrega amor para que sea realmente con amor. Nos proporciona algo importante, que es la capacidad de dominarnos, de dominar lo que somos, dominio propio, de dominar mi carácter. El mismo Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Dios nos conoce y nosotros también nos conocemos y sabemos que tal vez en mí hay algo que todavía no lo he logrado sacar. Nunca voy a olvidar a un amigo que ya falleció, muy bueno para la pelota, muy bueno, lo vi jugar algunas veces, muy bueno, pero él no quiso seguir
en una carrera de futbolista, y cuando llegó a la iglesia dejó de jugar, porque cuando a él le pisaban el dedo chico del pie, él pisaba el pie completo. Era enojón. Cuando jugaba la pelota era enojón. Y él dijo, nunca más voy a jugar a la pelota. Dejó de jugar, que podría ser un jugador profesional, dejó de jugar. Y con los hermanos de la iglesia, al principio dejó de jugar. No jugaba. Y un día le preguntamos por qué, y nos, por esto y esto. Pero poco a poco el Señor comenzó a trabajar con él, a trabajar, hasta que llegó el día en que jugó. Y si le pegaron, no hubo problema, porque aprendió a dominarse. Dios le dio dominio propio. Dominio propio. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está provocando temor? ¿Hay algo que esté en nosotros? ¿Hemos recordado, hemos encapsulado algo que nos pasó hace muchos años atrás? Escuchamos hace 2 domingos acerca del perdón. Dios quiere perdonarnos, pero también Él quiere que nosotros perdonemos. Dios quiere perdonarnos y que perdonemos. Vamos a terminar este momento con una canción que Jaime con Daniel van a cantar. Y también, antes de terminar, les aviso, los niños van a venir porque quieren mostrarnos algo. Pero es importante que permitamos que el Espíritu Santo sea el que no tan solo me revele, sino que me dé claridad frente a esa circunstancia que me ha provocado temor durante tanto tiempo, para que seamos capaces de ir a Dios a través de Jesucristo, solicitar perdón, recibir el perdón de Dios y también perdonar a aquellas personas que tal vez nos hicieron daño. Llegará el momento, hoy día, mañana, pasado, que al igual que la historia de Jacob y de José, nos vamos a encontrar con esa o esas personas cara a cara, y tendremos que ser valientes en Dios para enfrentarlo y decirle, yo ya le perdoné, pero ahora quiero sellar esto con un apretón de manos y decirte, te perdono, o decirle, quiero que me perdones. Alto que los montes frente a mí, es fuerte que la muerte y su poder, constante en las pruebas y el dolor, tu amor permanece fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor. Porque sigue, sigue, siempre seguirá. Tu amor llena esa
acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor. Es solo tu amor el que nunca falla. Este nunca se acaba, nunca nos va a dejar. Y es tu amor el que quiere librarnos de todo temor. Es tu amor el que quiere que saquemos de nuestro corazón todo lo que pudiera ser un obstáculo para que yo siga creciendo. Es tu amor el que quiere sacar todo lo que tal vez en mi vida me hizo daño y que yo pueda perdonarme a mí mismo, perdonar a aquel que me ofendió, a aquel que me dañó, pero por sobre todas las cosas recibir tu perdón, Señor. Tu amor nunca falla, nunca se acaba y nunca nos dejará. Que tu bendición, Señor, a través de lo que hemos escuchado y aprendido, lo podamos tener en nuestra vida y meditarlo durante esta semana. Porque llegará el momento en que nos encontraremos tal vez con esa o esas personas que nos hicieron daño y tendremos que ser capaces de tomarle la mano, de abrazarlos, tal vez de llorar y decir: está todo perdonado, porque su amor nunca falla, su amor nunca se acaba y tu amor nunca nos dejará. Tu bendición, Señor, para nuestros hermanos lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.